Bueno, decíamos que hay 3 presidentes de la República que están, periodísticamente están en el banquillo de los acusados, otros podrían decir que están en la picota, diversas entonaciones le dan hoy los diarios a 3 expresidentes, ¿verdad? Hablamos de Francisco Sagasti, que enfrenta un pedido de inhabilitación en el Congreso, hablamos también del expresidente Ollanta Humala. Una publicación del Comercio dice hoy que la Fiscalía está solicitando 13 años de cárcel por sus vínculos en el Club de la Construcción. Se le imputa cohecho, pero el caso por este delito y otros alcanzan a 28 personas más y 14 empresas, y por supuesto también a Nadine Heredia. Y finalmente Martín Vizcarra, también investigado por el Congreso, es acusado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, concusión, tráfico de influencias, esto a raíz del vacuna gay, como se conoce el caso, la vacunación que tuvo él. ¿Cuál es el futuro de estos 3 presidentes? Bueno, ya Vizcarra tiene inhabilitación política por otros temas también en el Congreso. Vamos a hablar sobre este particular con el abogado penalista, el doctor Andy Carrión, que está esta mañana aquí en los estudios de Radio Nacional. Doctor Carrión, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tendremos que ir hablando por separado, porque son 13 presidentes. Hablemos con el último. Empecemos por el último, que es lo que muestra hoy un diario, que decíamos Ollanta Humala. Un caso del Club de la Construcción, que es básicamente las empresas que, acordaron durante muchos años darse la mano y pues iban pasando cada obra de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Se rotaba prácticamente una obra cada uno. Pero bueno, y ahí está, por ejemplo, Odebrecht, ¿no es cierto?, que es el principal implicado. Pero en el caso de Humala, según dice el matutino, además de cohecho, esto alcanza a 28 personas, 14 empresas, y se plantea archivar el proceso contra Nadine Heredia. Sí, este es el caso así conocido como el Club de la Construcción, Ricardo, que en rigor, en el fondo, eran empresas que con ayuda de ciertos funcionarios públicos pertenecientes a Provías, que es dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ruleteaban las obras que precisamente estas llamaban a licitaciones. Se ruleteaban, se repartían, ¿no? Una para cada uno. Y era el Club de la Construcción porque ellos mismos seguían un orden de prelación, ¿no? Es decir, hoy te toca a ti, mañana a mí, y entre ellos pues se repartían las obras a las que llamaba licitación Provías, y en esto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como dice el matutino, pues esto tiene que ver con una presentación que hizo el día de ayer el equipo especial, la Bajato, que lidera hasta el día de hoy Rafael Vela, con la compañía, por cierto, de la Fiscal de la Nación y José Domingo Pérez, en el cual anunciaron de que ya en el caso del Club de la Construcción se había formulado una acusación. Pero lo llamativo era de que también habían solicitado el archivo en contra de Nadine Heredia. Sí, eso es lo raro. Porque, de acuerdo a lo que también se señaló, es de que no habrían habido elementos en contra de ella, que dentro de la indagación preparatoria, que apuntarían a que ella en rigor habría recibido algún tipo de dádiva o algún tipo de contraprestación para ¿El hecho de que no sea o no haya sido funcionaria pública la ayuda? La ayuda, de hecho que han habido dificultades en la construcción de la imputación en su contra, porque como ella tenía una figura decorativa dentro del Ejecutivo, que es la de primera dama, y no tenía ninguna función ejecutiva real. Para muchos tenía más peso que nadie. Pero para muchos, digamos, era la ideóloga en determinados aspectos, la que tomaba las decisiones, pero que finalmente en la materialidad lo hacía el presidente o los ministros. Es por ello que la Fiscalía en algunas ocasiones la ha imputado como el autor intelectual o la funcionaria de hecho. Es decir, que en la materia, en los hechos, ella sí cumplía la labor de funcionario público, pero también tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son? Las evidencias. Uno puede partir de que en efecto ya tomaba algunas decisiones, pero una acusación fiscal tiene que basarse en los indicios o evidencias directas que la implicarían a ella dentro de este esquema de corrupción. Y la Fiscalía pues no ha podido hallar solventemente estas evidencias, pero sí en contra de Ollanta Humala. Es por eso que él sería uno de los altos funcionarios, el de más alto perfil, que está involucrado dentro de estos hechos. Es más, ¿no?, de acuerdo a la acusación que por ahora se ha venido vertiendo de manera progresiva por la prensa, habrían incluso colaboradores eficaces que lo habrían señalado como receptor de coimas. Entonces, aunque no hay monto, no hay monto específico. No hay montos específicos, pero sí refieren de que él habría participado dentro de esta distribución. Ahora, eso va a tener que dilucidarse, Ricardo,
en la etapa de control de acusación. Es decir, si existen suficientes elementos para que este caso pase a juicio oral o no. Pero ya hay una acusación de por medio y que implica, como tú bien has señalado, a 28 personas, 14 personas jurídicas además, y digamos, todos ellos van a tener que eventualmente enfrentar un juicio respecto a estos hechos. Estamos hablando de un proceso largo. Es un proceso larguísimo. Mire, el de caso Cócteles, tenemos, claro, si bien es cierto, es un número mayor de personas involucradas, ha tomado años solamente el control de acusación. Entonces, este va a ser un proceso larguísimo, ¿no? Mira, estamos hablando desde el 2017 que estalló este escándalo, Ricardo, hasta el día de hoy, estamos 2025. ¿No? Ya son 8 años que se han venido indagando estos hechos y recién en 8 años hemos podido pasar 2 etapas. Quedan 2 más. Con lo cual no me aventuraría a decir que van a tomar otros 8 años, pero sí de alguna manera va a tomar un regular tiempo. Yo diría que el control de acusación tomará entre 1 a 2 años y el eventual juicio también entre 2 a 3. Antes de ir con los otros presidentes, usted decía que esto se ha dado en el marco justamente del informe que ha entregado los fiscales del caso Lavallato. Sobre quienes, a ver, periodísticamente se ha hablado que no tienen buena relación con la fiscal de la Nación, ¿no? Aunque la fiscal estuvo allí presentes, eso es un buen síntoma, podrían haber ya limado asperezas, pero hay un hecho importante, la fiscal de la Nación ha descartado cambiar a los integrantes del equipo especial Lavallato, pues busca que sigan al frente de estos casos hasta conocer sentencias. Con usted incluso cuando empezaba la gestión de la nueva fiscal, decíamos, un eventual cambio hubiera retrasado, no hubieran podido presentar este informe hoy. Sí. O ayer, mejor. Ahora, la presencia de la fiscal de la Nación en esta conferencia de prensa, yo creo que es un espaldarazo claro, a la función que están desplegando estos fiscales que pertenecen al equipo especial Lavallato. Ahora, no necesariamente implica de que ellos se vayan a permanecer en sus puestos. Desde el inicio, desde que la fiscal de la Nación asumió la fiscalía, Delia Espinosa, ella dijo que va a promover de que los mismos fiscales culminen sus casos. Claro. Pero luego, a los días siguientes, más bien le quitó la confianza a Rafael Vela en la dirección de las fiscalías especializadas de lavado de activos. Él ya no es más el coordinador de estas fiscalías. Residualmente le queda el puesto de fiscalías especializadas del equipo especial Lavallato. Así es que yo diría el hecho de estar presentes no necesariamente garantiza de que ellos van a culminar los casos. Pero ya yendo al fondo, este espaldarazo también como que lima ciertas rencillas que se habían venido dando, ¿no? Es más, ¿no? Parece que la prensa advirtió un cierto ambiente raro dentro de esta misma conferencia de prensa, porque debería de prevalecer en algún momento, digamos, la confianza entre quien ordena o quien designa a los funcionarios y quienes cumplen la función. Pero yo creo que la fiscal de la Nación está practicando una política de confianza a sus funcionarios, porque el hecho de estar presente implica de fortalecer las conclusiones, porque esa fue la finalidad de la conferencia de prensa el día de ayer, de cómo se están llevando los casos. Y yo creo que, digamos, si hablamos de números, podría verse de manera positiva, ¿no? Hay cerca de 52 personas acusadas, y algunos otros casos que incluso van a pasar a juicio oral ya prontamente. Sí, según el equipo Lavallato, acusaba a 252 personas por 22 casos de corrupción, específicamente. Pero hay otro diario, hoy los diarios tienen diversas portadas. Otro diario titula Amnesia, dice, ¿no? Equipo Lavallato olvidó a Susana Villarán y no incluye peajes en relación a casos emblemáticos, que es además un tema que ha sido también bandera de batalla del actual alcalde de Lima. Sí, pero sí, o sea, han mencionado incluso el tema de Susana Villarán, solamente de que no está tan avanzado como los que ellos sí han anunciado en la conferencia de prensa, ¿no? En el caso de Susana Villarán ya existe una acusación de por medio, no significa que no le hayan dado la importancia debida simplemente por no mencionarlo de manera prioritaria en la conferencia de prensa del día de ayer, pero el caso sigue su curso. De hecho, vinculado a los peajes, y la investigación la lleva el mismo José Domingo Pérez, él ya solicitó incluso al juzgado de que se pueda suspender la administración de los peajes de la empresa que precisamente el día de hoy la viene administrando. Así es que ese es un punto preliminar en el que los fiscales mismos han tomado la sartén por el mango, porque se había venido denunciando durante mucho tiempo de que como una empresa como Brookfield puede comprar una licitación como son los peajes cuando tienen un origen corrupto, ¿no? Para beneficiarse, digamos, de los actos delictivos que habrían cometido sus anteriores dueños. Y eso, sí, si bien es cierto, como señalo, no se ha priorizado dentro de la conferencia el día de ayer, sí está dentro de los casos que ya estarían entrando a un eventual juicio oral.
¿Cómo usted evalúa desde su punto de vista el trabajo de los fiscales del caso Lavallato? Mira, yo creo que siempre hay que ser críticos, porque durante Ya. algún tiempo casi se endiosó a los fiscales, ¿no? No se les criticaba en lo absoluto, lo que ellos hacían siempre estuvo bien. Pero yo creo que las acusaciones y el informe que viene es tardío, ¿no? Mira, estamos pasando del 2017 o 16 a fines del 16 que se formó este equipo, Ricardo, al 2025 y recién existen dos sentencias. Más de 8 años. Más de 8 años y recién existen 2 casos que se han resuelto y en primera instancia. O sea, ni siquiera todavía en segunda instancia. Entonces, yo creo que es positivo todo lo que han anunciado, las 252 personas que han sido acusadas, pero lo negativo es, digamos, el tiempo que se han tomado hasta llegar a este punto. ¿Y por qué? Yo creo que la causa ha sido el priorizar las detenciones preliminares, las prisiones preventivas. Recordar, Ricardo, era un show que duraban semanas y meses, y la prisión preventiva no ha tenido ningún tipo de resultados el día de hoy. Todos están libres. O sea, ¿para qué han perdido tiempo? Porque armar solicitudes de detenciones preliminares o prisiones preventivas son altamente trabajosos dentro de la fiscalía. Es como armar todo un expediente, una investigación nueva. No ha rendido ningún fruto porque todos están libres y están afrontando así las investigaciones. Entonces yo creo que ahí han perdido tiempo de desenfocar los resultados en obtener más bien prisiones preventivas en lugar de sentencias condenatorias. Los resultados de éxito o fracaso de un fiscal, Ricardo, se miden en torno al número de sentencias condenatorias. Claro. Y si hablamos de resultados, después de 8 años tenemos solo 2 sentencias condenatorias. Es como el número de goles, ¿no? Es el número de goles. Claro. Puedes tú pasarte jugando bien el partido, pero finalmente no metes ningún gol, que es lo que contaría, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros siempre. Jugamos bien, pero no hacemos goles. Bien, volviendo ahora a la situación de los otros presidentes. Martín Vizcarra es acusado por la Comisión de los Delitos de Organización Criminal, concusión, cohecho pasivo, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Esto por el caso Vacuna Gay, que fue este escándalo que se desató en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID. Aquí también la situación es muy difícil para el expresidente, que pareciera estar en campaña, o que está en campaña sabiendo que no va a poder ser candidato. Mira, él es perfectamente consciente de que él no puede postularse a un cargo de elección popular, ni para presidente de la República, ni para congresista o diputado, porque ahora vamos a tener 2 cámaras en el Parlamento. Pero es estrategia política, porque políticamente yo podría entender que lo que busca Vizcarra es tener una bancada en el Congreso que lo defienda de todo esto y mucho más. En eso estamos de acuerdo, porque él mismo cuando regentó el gobierno se dio cuenta de que no tenía apoyo de ninguna bancada, y eso fue lo que le motivó más bien a disolver el Congreso en su oportunidad, y ahora sabe que más bien los partidos se juegan en el Congreso de la República antes que en la Fiscalía, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la principal finalidad, porque él es consciente de que no puede postularse, pero está promoviendo un partido político que eventualmente podría lograr elegir o postular a algunos congresistas o diputados dentro del nuevo Parlamento, y de esa manera pues promover su partido en sí ya, pero en la toma de decisiones desde el Poder Legislativo. Pero incluso en el caso que acabas de comentar, ya él tiene 2 inhabilitaciones por medio, Ricardo, o sea, no solo una, 2 inhabilitaciones, y ahora incluso podría venir una tercera por el otro caso que está en curso, ¿no? Ahora, el hecho de que él se vacune sin avisar, sin mencionar, sin revelarlo en una crisis sanitaria tan dura con la que vive el mundo, ¿lo hace, digamos, responsable de todos estos delitos? Yo creo que sí, porque la situación también era excepcional, Ricardo. Cuando, hablando en términos penales, es que una persona hurta, digamos, un bien público, ¿verdad?, sin conocimiento general público de que él se está inoculando una vacuna, pues podría, en el peor de los casos, en tiempos normales, constituir un delito de hurto, de apropiación ilícita, ¿no? Nada más. Pero estamos hablando de una circunstancia en la que las vacunas eran un bien escaso, Ricardo. Todo mundo pugnaba por acceder a las vacunas por lo peligroso que eran los efectos. Claro. Y él, de manera subrepticia, en contubernio con algunos funcionarios y epidemiólogos, pues se inoculó esta vacuna, y eso desde mi perspectiva sí es delictivo, ¿no? El tema que ahora tendría que dilucidarse es hasta dónde va a alcanzar la imposición de alguna eventual sanción y sobre qué delito eventualmente respondería, pero de que yo creo que existen suficientes elementos, sí los hay. Claro. Ahora, este informe que entrega el Congreso, aquí más que nada va a ser una sanción política. Por ahora sí, que implicaría la inhabilitación. Claro. Y ya, si es que llega a buen puerto esta acusación, pues tendría 3 inhabilitaciones de por medio, ¿no? Claro. El tema está viéndose también en el Ministerio Público. El Ministerio Público lo está investigando, de hecho que incluso está investigando a algunos involucrados que estaban dentro del manejo de estas vacunas, porque recordemos de que si es que es un bien privado, pues podría, digamos, manejarse dentro de algún tipo de sanción
investigación administrativa, etcétera, dentro de los márgenes del manejo médico de estas vacunas. Pero ya eran un bien público, el Estado los financiaba y por tanto ahí sí se originan, si es que los funcionarios públicos están en contubernio para obtener algún beneficio, sea la vacuna de manera ilegal, pues entonces sí se podrían configurar algunos de los delitos que están en investigación. Ahora, el otro presidente, Francisco Sagasti, él también está siendo investigado en la comisión permanente que aprobó el informe que recomienda su acusación e inhabilitación por 10 años. Esto es a raíz justamente de un tema que está relacionado justamente con el pase al retiro de policías, de altos mandos policiales. Sí, ¿qué pasó? Para que la televidencia contextualice el caso de Francisco Sagasti, ¿no? Él en su oportunidad no respetó el orden de prelación de aquellos policías que tenían que ser pasados al retiro o subir un escalafón más, y luego pasó al retiro a muchos de ellos y luego promovió a algunos otros. Ahora, pero como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, ¿no tiene esta prerrogativa? Sí, tiene esta prerrogativa, pero bajo ciertos cánones, ¿no? De respetar el orden de prelación de antigüedad, etcétera. Yo no puedo, por tener a un policía afín, despedir o pasar al retiro a 20 de ellos únicamente para que el que es afín a mí o a mi política pueda asumir la comandancia general o un puesto importante dentro de la Policía Nacional. Es por eso que la denuncia que está en curso, por el cual eventualmente lo acusarían y pasaría una investigación fiscal, es el delito de abuso de autoridad. Porque incluso las autoridades, así tengan ciertas prerrogativas, tal como tú señalas, Ricardo, tienen que enmarcarse dentro de las medidas de razonabilidad, de un compromiso diligente del ejercicio de la función pública. Y si no lo haces y hay un abuso del parte de este ejercicio, pues se configuraría eventualmente el delito de abuso de autoridad. Ojo que estamos ante un indicio nada más, no estamos condenando a Francisco Sagasti ni mucho menos, y el Congreso de la República parte de esta premisa de que en efecto este orden de prelación para el ascenso de determinados policías fue mediado por acciones arbitrarias del pase al retiro de muchos de los policías que no debieron hacerlo. ¿Es una prerrogativa del presidente el día de hoy? Pues perfectamente posible, pero habría que ver si ha seguido o no los cánones estrictos que están establecidos dentro de estas políticas de ascenso. Claro, Sagasti ha dicho que él no ha incurrido en ese delito, ¿no? Que su gestión, que no existió abuso de poder ni en ninguna instancia y mis atribuciones que cometí no son actos arbitrarios. Pero bueno, esto lo más probable es que se apruebe políticamente y vaya al Pleno del Congreso. Por lo que han sido los votos en la subcomisión de acusaciones y en la comisión permanente, esto yo creo que incluso va a ser aprobado por muchos votos en mayoría en el Pleno del Congreso de la República, ¿no? Porque finalmente los miembros del Congreso, las bancadas parlamentarias están representadas digamos, razonablemente dentro de cada una de estas subcomisiones. Y yo creo que sí, que se le va a terminar inhabilitando y el plazo que se propone es de 10 años. ¿No? Ahora, él ha señalado de que no va a postularse a la presidencia ni a ningún cargo de elección popular. Claro, pueden ser los buenos deseos, pero tú sabes que las decisiones a veces se toman a última hora. Y el Congreso de la República, querramos o no, está avanzando también en la dirección de quitarse del medio algunos eventuales contrincantes políticos, ¿no? Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Porque claro, el tema, claro, el Congreso es un ente eminentemente político, pero si una persona que es inhabilitada políticamente, ¿tiene la posibilidad de acudir a otra instancia, es decir, a la Corte Suprema? Lo que se ha hecho dentro de las inhabilitaciones es recurrir al Poder Judicial para, a través de una acción de amparo, dejar sin efecto una medida que toma el Congreso de la República. De hecho, este tema estuvo en discusión hace algunos meses en el Tribunal Constitucional. Pero, digamos, dentro de la propia instancia ordinaria del Congreso de la República, si toma la decisión en el Pleno del Congreso de inhabilitarlo, no habría ningún otro recurso que pueda cuestionar esta decisión, porque al fin y al cabo es una única instancia, es el Parlamento, es el Pleno del Congreso de la República. Es por eso que en ocasiones han recurrido al Poder Judicial para, a través de acciones de amparo, anular estas inhabilitaciones o incluso acusaciones constitucionales, pero la tendencia es más bien de que el Poder Judicial no se entrometa dentro de esta función exclusiva y excluyente que tiene el Congreso de la República, porque al fin y al cabo es una decisión política. Esto también se dio, recordarás tú, Ricardo, con los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia. Claro, fue toda una polémica, ¿no? Toda una polémica porque fueron inhabilitados por el Congreso de la República, pero el Poder Judicial, a través de acciones de amparo, los rehabilitó en el puesto que ellos venían ejerciendo. Usted ha puesto ahora el tema de la Junta nuevamente en el tapete. Yo quería preguntarle, porque este es un tema que está latente, si la presidenta del Poder Judicial
ha incurrido no en una falta grave al haber haber firmado una resolución cuando ella formaba parte de una sala suprema, justamente dando fe de una norma que ya había sido derogada. Mira, este es un punto muy importante dentro del manejo de las decisiones judiciales, ¿no? Recordemos de que, para contextualizar el caso, la actual presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en su oportunidad, ella era miembro de una sala que es la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y claro, ellos toman decisiones colegiadas porque son 5 jueces supremos. Sin embargo, quien está a cargo siempre de la decisión es uno de ellos, es el ponente, se le llama. El ponente elabora la decisión y lo somete a la votación de los 5 que conforman esta sala. Janet Tello no fue ponente en aquella oportunidad, ella simplemente sumó su voto, su decisión, su firma a la elaboración previa que ya había elaborado un juez que ahora es presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, que es Ricardo Corrales. Él sí fue el ponente, pero dentro del análisis de fondo, Ricardo, jurídicamente es muy grave el hecho de que jueces hayan decidido en base a una norma derogada. Lo primero que hacen los jueces al momento de decidir un caso es citar la norma pertinente, analizar cuál es la norma aplicable. Digamos, es un modo estándar ya del proceder siempre en el Poder Judicial, en las decisiones jurisdiccionales. Pero aquí no se ha hecho y no se ha seguido la debida diligencia, el procedimiento adecuado para tomar una decisión, porque puede tener consecuencias incluso hasta catastróficas. Imagínate tú que a un violador, en lugar de imponerle 10 años, se le imponga 3 o 4. O sea, digamos, puede tener algunas consecuencias sensibles. Ver, en términos legales, ¿hay mérito entonces para esta denuncia? Yo creo que hay mérito sí, para que la Junta Nacional de Justicia puede indagar y ya en los hechos verá cuál ha sido el grado de participación del actual presidente del Poder Judicial, pero desde mi perspectiva, si amerita que una sanción, debería ser en orden de prelación y de razonabilidad y proporcionalidad al quien elaboró la ponencia, que no fue el actual presidente del Poder Judicial. Quizás la sanción podría meritar, ya lo decidirá la Junta Nacional de Justicia, la sanción más grave, que sería la destitución, y luego por otro lado tendría que evaluar la Junta si es que en el caso de Janet Tello y de los otros que conformaron la sala de la Corte Suprema, amerita quizás la suspensión temporal por algunos días o semanas del cargo de juez supremo. Y ello implicaría así en la decisión de fondo que si ameritan imponer la suspensión, ella ya deja el cargo temporalmente también. Y tendría que ser a todo el colegiado, ¿no? No solo a ella. Claro, porque si atenemos a la proporcionalidad de la decisión, tendría que en principio ser a todo el colegiado, porque son han rubricado esta decisión al aplicar una norma ya derogada. ¿Una suspensión en promedio de qué tiempo? Bueno, puede ser desde 1 a 3 meses, no más, ¿no? Y ello implicaría incluso multas, pero el problema es de que la Junta Nacional de Justicia solamente ve o destituciones o bien suspensiones. El tema de multas de sanciones lo trae. Si fuera suspendida, digamos, hipotéticamente un mes, y ella deja el cargo suprema y luego ese mes vuelve a la presidencia. Es un punto ya más controvertido. Creo que no se ha visto esto, ¿no? No, porque quien asume si es que ella dejaría la Corte Suprema, la presidencia del Poder Judicial, sería el juez decano, que sería el juez supremo César San Martín. Es el más antiguo por el tiempo en que dure la suspensión, pero no está todavía si es que ella después de la suspensión tendría que volver a asumir el cargo de presidenta del Poder Judicial, porque esa decisión no la toma la Junta Nacional de Justicia. El hecho de que ejerza la presidencia de la Corte Suprema la ejercen los mismos vocales supremos y está en ellos la decisión de si sigue ella ejerciendo como presidente del Poder Judicial o simplemente se decantan ante una decisión de esta naturaleza, elegir a otro, pero de manera interina. Ya no sería el juez supremo decano, sino a otro, pero de manera interina hasta que se culmine con este periodo en la presidencia del Tremendo problema, porque recordemos que según la información que se entregó, ella ganó casi por mayoría, me parece. Sí, claro. Ganó de manera abrumadora el cargo de presidente del Poder Judicial, pero ante este tipo de decisiones también los jueces supremos pueden reevaluar esa decisión, porque al fin y al cabo está la imagen del Poder Judicial, ¿no? Doctor Andy Carreo, muchísimas gracias. Ha sido como siempre un gusto conversar con usted esta mañana. Ricardo. Muy didáctico además. Muchas gracias.